de la UNAM y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la máxima casa de estudios, para que nos ayude a entender un poco de esto de las restricciones allá en Qatar. Doctora, ¿cómo está? Muy buena tarde, un placer saludarla. ¿Qué tal? Muy buena tarde, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, doctora, pues llévenos de la mano. Muchos no entendemos por qué tanta restricción. ¿En serio? ¿En verdad hay que acatar todo esto? Sí, por supuesto. Pero usted, como experta, por favor, ayúdenos a entender. Claro que sí, es un elemento muy interesante para reflexionar en este momento, porque de repente pareciera que se trata de las restricciones de Qatar frente al mundo en el marco del Mundial. Lo cierto es que así es como se vive en Qatar. Esta forma tan normativa y tan restrictiva en relación a las prácticas cotidianas forma parte de lo que podríamos denominar sus usos y costumbres, o estas leyes consuetudinarias del Estado de Qatar. De tal manera que lo que nos está develando lo que sucede ahora en Qatar es lo que podríamos denominar la paradoja de la globalización. Cuando pensábamos que todo el mundo ya estaba homogeneizado, que todo el mundo tenía los mismos parámetros de valores, nos damos cuenta que Qatar tiene algunas formas que rompen y que nos ayudan a pensar en cómo persiste en la actualidad el otro y lo que implica, por supuesto, nuestro encuentro con este otro. Hay que mencionar acá que la forma en la cual se organiza Qatar está altamente ligada a su política interior. Es decir, Qatar tiene una conformación monárquica dentro de su forma de gobierno, y esta monarquía, donde existe la figura del emir, está altamente regida por una dimensión religiosa, de tal manera que las leyes, digamos, de este país tienen una vinculación directa con las normas que se han interpretado desde el Corán. Y desde ahí es donde surge justamente esta serie de lo que desde fuera, desde Occidente, vemos como restricciones, pero que al interior forma parte de su vida cotidiana. Una de las restricciones que desde fuera llaman la atención tiene que ver justamente con la idea de que no se puede consumir alcohol, pero si lo pensamos, por supuesto, desde una interpretación interna, habría que considerar que varios monarcas en distintos momentos de la historia han pensado que una manera de beneficiar a la población es justamente erradicar esto que los pudiera llevar a el consumo de sustancias que les causan un daño personal. Pero esta interpretación no es la que se avala o se considera ahora, sino que se ve más bien como una restricción y no como en su momento fue un elemento benefactor para la población. Antes de leer otra de las explicaciones que desde la academia se da a todas estas restricciones, explicaciones que créame que nos aterrizan y que al final de cuentas pues uno acaba diciendo, doctora, usted me dará la razón o no. Pues sí, creo que los organizadores pues tienen razón, porque se dejan llevar, van de la mano de sus propias creencias, de su propia religión, y eso hay que respetarlo. Hoy el presidente de la FIFA, Infantino, doctora, no le voy a preguntar sobre fútbol, no se preocupe. Hoy el presidente de la FIFA decía que llamaba a hipócrita a Occidente. ¿Usted qué reacción tendría así de bote pronto a esto? Desde las propuestas, por ejemplo, multiculturalistas y también interculturalistas, se ha planteado el reconocimiento a la diversidad. Es decir, en este momento de la historia no podemos asumir que todos estaríamos pensando de la misma manera. Y me parece que eso es lo interesante de Qatar, darnos cuenta que persiste la diversidad y que eso nos confronta a quienes estamos en Occidente, y que además hay elementos de Qatar que de repente son poco visibilizados. Por ejemplo, que Qatar es uno de los países más desarrollados a nivel económico en el mundo, o que Qatar, por ejemplo, tiene un nivel de alfabetización muy alto, a diferencia de otros contextos o de otras latitudes. De repente, si eso se
contrasta con lo que sucede en Occidente, nos damos cuenta que en Occidente persiste la pobreza, persiste todavía una falta de educación, y que de ahí nos hace pensar, por supuesto, esta ambivalencia, ¿no? Esto que tú denominas como la hipocresía de Occidente, cuando queremos leer a los demás como si estuvieran mal o incluso como si estuvieran en una posición de inferioridad. Y develar también las virtudes que tienen las otras culturas, que de hecho es la propuesta de la interculturalidad, no partir de lo que nos hace diferentes, sino de lo que nos permite dialogar, como en este caso el Mundial, saber que a pesar de las diferencias, hoy por hoy el Estado de Qatar está realizando un mundial, lo cual nos va a permitir visibilizar muchas de sus prácticas. Me parece que ahí es donde radica uno de los puntos interesantes para ir también erradicando esta noción estereotipada que podemos tener en relación a los otros y a las otras. O, por ejemplo, yo pensaría lo que sucede desde la dimensión de género que ahorita comentaba, ¿no? Esta visibilidad que se está dando a la población heterosexual o cómo viven las mujeres en el marco de estos contextos árabes. También podríamos considerar o pensar algunas de las críticas que el propio Occidente hace sobre sí mismo. Por ejemplo, que las mujeres allá andan con burka, y que en el caso de Occidente hay una exhibición del cuerpo de las mujeres cuando se están presentando casi desnudas, ¿no? Entonces, bajo los parámetros podríamos considerar que los dos elementos son negativos para los sujetos, pero depende quién se está colocando en el centro. Y generar este diálogo intercultural, me parece que ahí es donde radica un elemento importante a visibilizar. Doctora, le pregunto a la investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, particularmente se lo pregunto a ella. Una de las restricciones es que está penado, sobre todo para las mujeres, también para los hombres, pero sobre todo para las mujeres, está penado el uso de ropa que exhiba el cuerpo de las mujeres, como shorts, blusas y mangas o ropa escotada. Todo ello será vigilado por policías religiosos, pues las restricciones impuestas por el Islam aplican para todos sin excepción. A partir de ahí, doctora, ¿qué opinión le merece a la investigadora del Centro de Investigaciones de Género? Claro, hay muchas críticas, por supuesto, al uso de la burka en todos los países árabes, y se ha leído efectivamente como una manera de restringir el cuerpo de las mujeres. Pero esto que comentaba, ¿no? Cuando se hace el contraste o cuando se hace el análisis de cómo se controla el cuerpo de las mujeres en Occidente, nos damos cuenta que también existen mecanismos que van hacia la misma dirección. Esto que decía, ¿no? La exhibición, por ejemplo, de las mujeres a nivel mediático, o de repente presentadas o representadas únicamente como acompañantes, o esta exhibición exclusivamente corporal, colocan en los dos niveles una misma restricción sobre el cuerpo de las mujeres. Y efectivamente esto nos hace pensar que, independientemente del contexto en el cual nos encontremos, tanto Occidente como estos países árabes estarían entonces cayendo en las prácticas patriarcales. Ninguno de los dos estaría salvando, y verlo desde ahí, más que tener una postura estigmatizada frente al otro, nos haría reflexionar con mayor profundidad que efectivamente todas las culturas tienen sus elementos a ser criticables. Y eso me parece fundamental, ¿no? Dentro de estos marcos que ahora se están generando para la interpretación de lo que sucede en Qatar. Por ejemplo, otra práctica que también de repente se da a conocer como parte de la inscripción que se hace de las mujeres en los estados árabes es la cuestión de la ablación, ¿no? Considerada incluso en la actualidad una de las formas de violencia sexual y corporal más importantes que se ejercen contra las mujeres. Entonces, ¿ablación? Por ejemplo, la ablación.
Okay. Que es el corte del clítoris, ¿no? Y que de repente este tipo de prácticas que se siguen ejerciendo en los países árabes, por supuesto que se convierten en un elemento a seguir analizando en términos de cómo otras culturas naturalizan también la violencia contra las mujeres. Pero repito, esto no significa que Occidente no esté también teniendo prácticas que van en contra de la vida y la libertad de las mujeres. Coincido totalmente con usted, doctora, en ese sentido. Sí somos muy adeptos, ¿no? Se nos da con mucha facilidad señalar, ¿no? Mirar la paja en el ojo ajeno. Oye, mira, están prohibiendo. Pero cuando se ve lo que en casa se hace, pues entonces ahí también hay que rendir cuentas. Por último, doctora, quisiera preguntarle, bienvenido Qatar 2022, bienvenido el Mundial 2022, por supuesto, desde su perspectiva como académica, estudiosa de género y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas. Bienvenido al Mundial. Claro, bienvenido porque nos permite visibilizar la diferencia, bienvenido porque nos permite advertir que existen otros elementos valorativos en nuestro contexto, bienvenido porque nos confronta con el otro y nos permite darnos cuenta que seguimos dialogando a partir de la diversidad, y eso es interesante poder considerarlo, darnos cuenta que lo que mencionaba, la globalización no ha logrado homogeneizar a toda la humanidad, que seguimos teniendo distintos valores, distintas creencias, que esos valores y creencias tendrían que seguir siendo analizados y criticados para quienes estamos en el mundo de las ciencias sociales, y que también Qatar representa una gran oportunidad para erradicar estigmas y prejuicios que se tienen sobre todo el mundo árabe. Doctora Nelly Lucero Lara Chávez, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Máxima. Muchas gracias por sus minutos, pero sobre todo muchas gracias por su sapiencia, sus conocimientos que, créame, nos han aterrizado a muchos. Muchas gracias, doctora. Buena tarde. Muchísimas gracias por la invitación y buena tarde a todo el auditorio. Muchas gracias a la doctora, la académica de la UNAM, y también muchas gracias a Verónica Aguilar. Gracias por sus comentarios, por sus